Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche por el privilegio de tener tu palabra entre nosotros. ¿Qué haríamos sin ella, Señor? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Señor, es lo que necesitamos para nuestras vidas, para hacer tu obra. Necesitamos esta Escritura que es más cortante que toda espada de dos filos, es viva y eficaz. Y te pido, Señor, que tu palabra en esta noche edifique nuestras almas, nos instruya. Gracias por lo que se ha enseñado por esta mañana y tu palabra, Señor, que pues se ha predicado. Gracias, Señor, por eso. Y te ruego que en esta noche pues, no sea la excepción. Bendigas a tu siervo y al pastor Álvaro que vendrá después para predicar. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pues ya tenemos 13 años ahí en Tijuana, hermanos. Bueno, que comenzamos nuestra iglesia ya hace muchos años. El Señor nos salvó desde el 88. Estuvimos en la iglesia Puerta Abierta, después salimos, terminaron de prepararnos y regresamos a Tijuana en el 2010. Y ahí tenemos ya 13 años. El Señor ha sido bueno con nosotros. Y ya de muchos años conocíamos al pastor Ramón, al pastor Horacio y varios pastores, al pastor Álvaro, antes de que fuera pastor. Y gracias al Señor, al pastor Luis Valenzuela, que por aquí no creo que no lo veo ahorita. Me acuerdo la primera vez que prediqué en la iglesia del pastor Donaldo. Él tenía 11 años. No soy tan viejo, hermanos, ¿verdad? Pero ha sido un privilegio y poder retomar y renovar la amistad de algunos hermanos. Al pastor Bab lo conocimos también tiempo atrás y bueno, pues gracias al Señor por el privilegio de estar aquí. Nos ha concedido el privilegio de poder apoyar a la Iglesia Manantial de Vida, enseñando en su instituto bíblico. Y bueno, agradecemos ese privilegio. Pero como nos dice ahí el lema, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y amados hermanos, el Señor es el Señor de la mies. Es a Él que tenemos que rogar que envíe obreros a su mies. Sin duda, dispuestos tenemos como cristianos, todos somos llamados a rendirnos al Señor. El Señor dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La voluntad de Dios, dijo Pablo a los tesalonicenses, es vuestra santificación. Sin duda ningún creyente podría negar la realidad de que nuestras vidas deben rendirse al Señor. Hay muchos himnos que cantamos que hablan de rendición al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, hay un himno que dice, todo a Cristo yo me entrego, ¿verdad? Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. ¿Cuántas veces los cristianos, verdad, en nuestras iglesias, a veces no deberíamos mejor de cantar los himnos, porque realmente no es nuestra convicción? Dice ahí, yo me rindo a Él. Y la palabra del Señor nos muestra esto. La vida cristiana, el nacer de nuevo, dice la Biblia, el que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios ama a aquellos que Dios ha engendrado. El que ha nacido de Dios vence al mundo. El que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. El que ha nacido de Dios vive para el Señor. Si verdaderamente hay un nuevo nacimiento. Tristemente encontramos muchos que profesan ser cristianos, pero sus vidas dan testimonio de que no hay una genuinidad. Aunque nosotros no somos quienes para decir este sí, este no, pero realmente la vida cristiana hoy en día se ha aligerado en el sentido de que muchos le dicen, ¿verdad? Que dijo el Señor, aquel que
oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero aquel hombre que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y la palabra del Señor nos dice en Santiago que tenemos que ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Si no, nos estaremos engañando a nosotros mismos. El llamado de Pablo en Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestro culto racional, es lo que se espera después de tantas misericordias que Dios nos ha dado a nosotros. Pero dentro de en esta casa grande que hay instrumentos, y dice la palabra del Señor, en una casa grande hay instrumentos para honra, instrumentos para deshonra, y si alguno se limpia de estas cosas será un instrumento útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Pero dentro de el cristianismo, el Señor tiene llamados para cada uno de nosotros. Ojalá que todo el pueblo de Dios fuese profeta. Esto no limita inclusive a uno a mujer de llevar a cabo la obra de Dios. Y por favor no me malinterprete, no estoy diciendo que puede ser una pastora. Pero gracias a Dios por la obra espiritual que una hermanita puede hacer en la vida de sus hijos cuando están pequeños. Y por la ayuda idónea que puede hacer para a un esposo que quiere servir al Señor. Y a lo mejor el Señor te tiene a ti en una oficina y puedes dar testimonio de Cristo allí. Pero hay una realidad, asegúrate si el Señor no te está llamando para la mies. Tenemos que rogar al Señor de la mies, al Señor de la mies, que Él envíe obreros a su mies. Él los envíe. Así como cuando se lanza una pelota. Ese es el sentido de la expresión ahí. Dios tiene un llamado para ti. Y no estés resistiendo el llamado de Dios. Tal vez tú te encontrarás, y estas conferencias has estado escuchando, y estás ahí sentado en tu silla, ¿verdad? Y diciendo: Señor, ¿tú quieres que yo te sirva? Yo recuerdo cuando el Señor me estaba llamando al ministerio y yo me estaba resistiendo y yo le decía: Señor, ¿tú quieres que yo le sirva? Llegó el momento en que yo estaba en mi banca, le decía el Señor: Señor, llámame. Señor, llámame. Yo quiero servirte, Señor. No estés resistiendo al Señor, porque el llamamiento de Dios es irresistible. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 1, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es Dios. Él es el Señor de la mies. Si el Señor tiene para ti en su divina voluntad el llamado de ser un pastor, de ser un misionero o de ser un diácono, vamos a hablar ahorita de aquellos que van a ir a la obra de Dios, van a comenzar iglesias. Si el Señor tiene ese llamado para ti, no te resistas. A veces nos encontramos en nuestras iglesias hermanos que fueron llamados hace muchos años y han estado ocupados en sus negocios y están esperando el momento propicio para entonces ir y hacer la obra de Dios. Pero no es tu momento, es el momento de Dios. Es el Señor el que envía obreros a su mies. Y no nos podemos resistir. Y con esto, en el amor de Cristo, también les comparto que, bueno, lo que dice aquí la palabra del Señor, bueno, no está ahí, ¿verdad? Rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Debemos ser cuidadosos en no alentar las emociones solamente de un joven.
Aunque por supuesto hay sentimientos y hay... Pero cuidado que nuestra predicación no se convierta en una psicología secular, sino que sea la palabra de Dios la que tome los corazones, la que obre en las vidas. Porque si no, amados hermanos, a veces podemos estarnos encontrando enviando a obreros que el Señor no está enviando. Y pobres vidas. Espero que entienda mi corazón. Recordamos inclusive a Pablo cuando, y por favor no piense que estoy en contra de enviar obreros, pero que sea el Señor el que envíe obreros a su mies. ¿Se acuerda cuando Bernabé quiso ir y regresar para confirmar a las iglesias en su segundo viaje misionero? Y Bernabé, que era el tío de Marcos, quería que fuera otra vez con ellos. Tenían a Marco de ayudante en el primer viaje misionero y Marco se regresó hasta Jerusalén. Marco era el hijo de María, de donde era la casa donde estaban orando por Pedro, ahí donde Rode abrió la puerta y no creían que Pedro había sido liberado de la cárcel. Él se regresó allá hasta Jerusalén. Evidentemente volvió a Antioquía, la iglesia enviadora de Pablo y Bernabé, puedo decir, más que la iglesia enviadora, porque a veces las iglesias ponemos el saco del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo los he llamado. Y aunque finalmente fueron enviados por la iglesia, pero el Espíritu Santo, Dios preparando a estos obreros. Y Pablo dijo: no vamos a llevar a Marcos. Y vaya que hubo una situación, o como dice la palabra del Señor ahí en Hechos, en el capítulo 14. Mire por favor allí, si es tan amable, en Hechos capítulo 14. Es en el capítulo 15, hermanos, disculpen, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora es difícil tomar una posición de quién estaba quién tenía la razón. Y probablemente los dos hicieron su labor con este joven. Uno una labor de restauración y otro una labor de tienes que esperar. Después vemos que Marcos a Pablo le era útil para el ministerio. Pablo no estaba en contra de llevar jóvenes con él para el ministerio y de prepararlos. Porque saliendo de Antioquía llegaron a la ciudad de Listra y allí había un joven llamado Timoteo, que los hermanos daban buen testimonio de él, y Pablo quiso que éste fuera con él. Inclusive pidió que se circuncidara porque era de padre griego y de madre judía. Y sin duda Timoteo fue instruido por Pablo. Pero Dios estaba enviando y obrando en estas vidas. Debemos de rogar, hermanos, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos predicarles, debemos animarles, debemos inspirarles, pero debemos rogar, escuche, que el Señor de la mies envíe los obreros. Usted y yo no somos los señores de la mies.
A veces puede ser que nuestro ímpetu, y a lo mejor en nuestro buen deseo, y a lo mejor de alguna manera para la siguiente conferencia decir, ya enviamos a tantos, ya enviamos a fulano. Somos nosotros los que enviamos y no el Señor de la mies. ¿Y cuántas historias hay de jóvenes o hermanos, o a veces no hay quien cubra tal lugar y bueno, vemos al primer hermano y bueno, es que yo si no, pues cómo se va a quedar ese lugar sin alguien que predique. Y los mandamos, hermanos, y el enemigo se aprovecha. Hay corazones deseosos de hacer la voluntad del Señor. Y nosotros como pastores y como iglesias tenemos que rogar al Señor que Él envíe los obreros a su mies. Que el Señor nos dé de su gracia y nos dé el pasar tiempo en oración con Él y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. A veces le ponemos el ojo a uno cuando el Espíritu Santo está pensando en otro. A veces vemos los talentos de uno cuando el Espíritu Santo está preparando a otro. Y puede ser que nosotros, en nuestra falta de comunión con el Señor, no sabemos discernir cuando el Señor envía obreros a su mies. Tenemos que rogar. Tenemos que decirle, Señor, tú envía a tus obreros a tu mies. Oh, hermanos, la verdad anterior a ese versículo es, la verdad, la mies es mucha. Los obreros son pocos. Eso lo sabemos. Pero una cosa no quita la otra. Porque la mies es mucha y los obreros pocos, yo no voy a enviar los obreros, yo voy a rogar que el Señor envíe obreros a su mies. Debo preparar los obreros, debo predicarles a los obreros. Y cabe mencionar, amado hermano, que todos en la iglesia son potenciales obreros. Todos. Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. Así dijo Josué, perdón, Moisés le dijo a Josué, ¿lo recuerda? Pero bien, y gracias a Dios por el privilegio de conocer en esta semana varios pastores y varios misioneros. Gracias a Dios por la obra que Dios sigue haciendo. Yo le pregunto, amado pastor, amado joven, amado hermano que eres misionero, ¿tú estás seguro que Dios, que el Señor de la mies te ha enviado? ¿Estás seguro? Y si el Señor te ha enviado, mantente ahí. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, pero quiero llevarles, ya no sé a qué hora empecé, pastor, pero tengo limitado mi tiempo por razones, ¿verdad? De todos y gracias al Señor. Yo creo que el pastor me conoce, por eso me dijo, pastor, ¿cuán tanto tiempo? ¿Verdad? ¿Verdad? Y bueno, pero quiero llevarles a Isaías capítulo 6, por favor, hermanos. Isaías capítulo 6. Hay una verdad aquí que también quisiera enfatizar. Este es un pasaje muy conocido por nosotros. Digo, tal vez yo creo que es conocido cuando Isaías vio al Señor en su templo. Dice Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, está hablando Jeremías, porque él vio al Señor. Y dice Jeremías, dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y luego describe y dice, versículo 6, y voló hacia mí, como si hubiese sido enviado por Dios. Y creo fue enviado por Dios, un serafín, voló hacia mí, dice Jeremías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo, dice Jeremías, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ahora, es Isaías 6. Nos dice Isaías 1 que Jeremías, fíjese por favor en el versículo 1, Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, el rey Usías, también se llamaba Azarías. ¿Sabe quién era el rey Usías? Es aquel rey, era un buen rey, que finalmente se enalteció su corazón y quiso entrar al templo a ofrecer incienso. Y 80 sacerdotes le detuvieron y le dijeron, rey, no te toca a ti ofrecer incienso. Y dice la Biblia que Usías se enojó tanto que la lepra le brotó en la frente. Y rápidamente lo sacaron y lo pusieron en un cuarto, en un lugar allí, donde allí estuvo hasta el día de su muerte leproso. Y su hijo, el que sigue allí, que dice en Isaías 1, Jotam, y comenzó a reinar mientras su padre estaba leproso. Y leproso murió. Nunca fue sanado. Ahora, menciono ahí Isaías 1:1 porque él empezó su predicación, Isaías, cuando todavía vivía el rey Usías. Y en Isaías 6 nos dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Entonces entendemos que Isaías
1 al 5 es un tiempo en que Isaías predicó mientras todavía el rey Usías vivía. Si lo tomamos así, en ese orden cronológico. ¿Por qué es importante esto que les menciono, amados hermanos? Y vamos a tenerlo ahí presente en nuestras mentes para la aplicación espiritual que vemos en este pasaje y lo que realmente vemos en la vida de Isaías. Usías, como le digo, era un buen rey. Le invito ahí a 2 de Crónicas, capítulo 26. 2 de Crónicas 26, por favor, si usted desea ir ahí, si me sigue el hermano aquí con esto, ¿verdad? Nos va a ayudar. 2 de Crónicas 26, versículo 4, hablando de Usías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Estoy en el versículo 4, gracias hermano. El 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Mire el versículo 16 de 2 de Crónicas 26. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, pues que se necesitaba mucha valentía para decirle al rey, no te corresponde hacer esto, oh rey. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Fíjese lo que le dijeron al rey, sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Versículo 23, y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Usías es un tipo de aquellos hombres, y nosotros puede ser un tipo en nosotros, de querer llevar a cabo la obra de Dios en nuestras habilidades, en nuestras capacidades. Usías en el hombre natural era un tremendo hombre. Era un hombre que sabía organizar. Es cuestión solamente de leer 2 de Crónicas un poquito más, 26, y nos dice que él en el versículo 10 edificó torres. En el versículo 11 que tuvo un ejército de guerreros. En el versículo 12 él tenía hombres valientes y esforzados. En el versículo 13 nos habla de hombres que eran guerreros, poderosos, fuertes para ayudar al rey. Versículo 14 nos dice que él preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. En el versículo 15 nos dice que Usías hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros
para que estuviesen en las torres como baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos. Era un hombre muy capaz. Y yo creo que Dios le dio sabiduría. Pero llegó el momento que empezó a descansar en sus habilidades, en su elocuencia, en su discernimiento, en lo que él había conseguido. Y dice versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y él quiso tomar el lugar que no le correspondía. Llegó el momento en que quiso probablemente llevar a cabo la obra de Dios, y sin duda llevar a cabo la obra de Dios en su discernimiento. Amados hermanos, la lepra nos puede brotar en la frente. Puede ser que tengamos años de llevar a cabo el ministerio. Sepamos levantar iglesias. Sepamos predicar. Pero amados hermanos, si no estamos en comunión con Dios, puede ser que estemos haciendo la obra de Dios en nuestras habilidades. Sabemos cómo hablar. Sabemos cómo convencer a alguien. Inclusive sabemos cómo llevar a una persona a Cristo en nuestra propia elocuencia, y sí que el Espíritu Santo esté obrando en ese corazón. Nuestro evangelismo se puede convertir inclusive en una venta de un producto. Y Dios nos guarde de eso. Porque podemos estar leprosos. La lepra es una enfermedad en la Biblia que probablemente era producida por el orgullo en una persona. Por lo menos así lo vemos en algunos personajes bíblicos que son leprosos y ambiciosos y egoístas. María convenció a su hermano Aarón para hablar contra Moisés. Dice la Biblia en Números 12 que Aarón y María hablaron contra Moisés. Es interesante. En el original, el verbo hablaron está en singular. Habló. Y está en el género femenino. A veces encontramos eso. Obviamente en nuestro español no se puede decir así, ¿verdad? Aarón y María habló contra Moisés. Pero en el original así está. ¿Qué nos enseña? Que la que incitó a Aarón para juntos ir y hablar contra Moisés fue María. Por eso Aarón no quedó leproso, pero María sí. Y de alguna manera ellos dijeron, bueno, ¿puede Dios hablar solamente por ti? Y era por la mujer cusita que había tomado. Ella no estaba contenta porque Séfora, la esposa de Moisés, pues ahora ya estaba en el campamento. Y la que antes era la que pues estaba al frente de las mujeres era María. Pero es que siempre hemos hecho las cosas así. Es que mira ahora, no, pero ¿por qué? Si siempre, yo he estado siempre al frente. Yo tengo que estar allí en la plataforma. Yo tengo que dirigir ese himno. Yo tengo que hacer esto. La lepra nos brota en la frente. A veces tratamos, como escuchamos un mensaje recientemente, a la iglesia de Dios como si fuese gente no redimida por la sangre de Cristo. Y queremos lograr que los creyentes
vivan para Dios a punta inclusive de leperadas. La lepra nos brota en la frente. Le estoy hablando con mi corazón. Hablemos fuerte a nuestros hermanos, pero en el Espíritu del Señor. Dice la Biblia que Pablo confrontó a Elimas, el mago, lleno del Espíritu Santo. Le dijo: oh hijo de todo mal. Sí, mientras seamos llenos del Espíritu Santo. Se nos habla de otro leproso llamado Naamán. ¿Usted lo recuerda? Nos dice la Biblia que él era general del ejército de Siria. ¿Se imagina todo lo que significaba ser un general de un ejército? Todo lo que implicaba. Pero así dice la Biblia en 2 de Reyes 5. ¿Pero qué? Leproso. Se tuvo que tragar su orgullo de diferentes maneras. Una jovencita de Israel que habían llevado cautiva, que era la que le ayudaba a su madre, a su esposa, le dijo: si mi amo fuera a Jerusalén con el profeta en Jerusalén, él le pediría que lo sanara de su lepra y lo sanaría. Bueno, ese fue el primer paso. De ahí van con el rey de Siria, van a Amán y decir: oye, rey, me dice una jovencita de Israel que allá en Israel, pues hay un profeta que me puede sanar. Y el rey dice de Siria: ¿qué es? ¿Yo soy Dios para que me pidas que sanen a un hombre de la lepra? Perdón, eso lo dijo el rey de Israel cuando le pidió el rey de Siria. Y allá van a Amán con Eliseo. ¿Y se acuerda que llegó con Eliseo? Y Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Le mandó un criado y le dijo: dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué dijo Naamán? ¿Qué los ríos de Siria no son mejores que los ríos de los israelitas? Y estoy parafraseando, hermanos. Mejor voy a 2 de Reyes 5, ¿no? ¿Y qué le dijo? Le tuvo un siervo de él, uno de sus siervos. Le dijo, casi como nosotros hablamos, le dijo: ¿sabe qué, amo? Bájele. Bájele. Tranquilo. Usted viene y nos pide a nosotros las cosas, ¿verdad? Y nosotros vamos: sí, Señor. Y se hacen. Mire, le dijo así: si el profeta, uno de sus criados, 2 de Reyes 5:13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. No le dijeron bájele, eso ya lo inventé yo. Le dijo: Padre mío, ¿verdad? Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Estamos acostumbrados a pensar que Dios obra cuando hay grandes cosas. No, hermanos, Dios todavía obra en lo sencillo y de maneras enigmáticas. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¿Y qué hizo Naamán? Tuvo que ir, dice versículo 14, póngamelo ahí, hermano, si quiere. Descendió, es decir, se tuvo que meter al río. Y luego, ¿qué dice? Se zambulló. ¿Y qué hay que hacer para zambullirse? 7 veces. ¿Ya? No, te faltan 2. Y cuando salió, ¿qué dice? Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó como limpio. Oh, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Ahora, llegó el día en que murió el leproso. Isaías había estado predicando, y qué tremendos mensajes de Isaías. En Isaías del 1 al 5.
crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Si Dios no nos hubiese dejado ¿cómo dice? Un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y como Gomorra. Aún, gracias a Dios, por ese es donde está hablándole al pueblo de Israel, ¿verdad? Venir luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Y también los ayes en el capítulo 5, cuando dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y la parábola de la viña, cuando tenía un amado su viña, y la labró y la despedregó y le puso vides escogidas, y en lugar de vides, dio uvas silvestres. Pero llegó el momento en que Isaías se dio cuenta, tuvo que reconocer que había una necesidad espiritual en su vida. Esta mañana escuchábamos, el pastor Ezequiel hablaba de la realidad del viejo hombre. Usías es tipo de ese viejo hombre. Que a veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestro viejo hombre. Y no vemos al Señor sentado en su trono. El pastor Ramón, y bueno, no sé si lo va a relacionar con el viejo hombre, ya es usted, yo no estoy diciendo eso. Pero el pastor Ramón me decía, yo quería hacer la conferencia de una manera y Dios me dijo, no, lo voy a hacer de esta manera. ¿No es así? Es cuando renunciamos a nuestro yo, cuando vemos al Señor sentado en su trono. Es cuando podemos ver al Señor santo, santo, santo. Y toda la tierra llena de su gloria, Él obrando. Necesita morir nuestro Usías. Necesitamos morir a nuestras capacidades o a nuestras habilidades o aún a nuestro conocimiento y descansar en Él. Gracias a Dios por el conocimiento, gracias a Dios por las habilidades, pero tienen que estar rendidas a Él. Gracias a Dios por la elocuencia, pero una elocuencia en las manos del Señor. Gloria a Dios. Y cuando Isaías vio al Señor sentado en su trono, dijo, ay de mí que soy muerto. Porque dice Isaías, siendo hombre inmundo, es Isaías 6:5, siendo hombre inmundo ¿de qué? De labios. A ver, Isaías, tú, un hombre inmundo de labios, sí, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Soy indigno de adorar al Santo, soy indigno de dar un mensaje en su nombre. ¿Cuántas veces, amados hermanos? Y quiero decirle, amado, el predicar la palabra de Dios no es llenar de conocimiento a la gente. Es darle lo que el Espíritu Santo quiere que su pueblo reciba. Es apacentada la grey de Dios. Necesitamos rendirnos a Él, porque entonces muchas veces somos inmundos de labios. Nosotros como predicadores somos los que más usamos palabras. Y no dice la Biblia que en Santiago capítulo 6, no, Santiago capítulo 3, porque no hay 6 en Santiago, ¿no? Creo que es hasta el 5, ¿no? Pero ¿se acuerda aquel pasaje que dice así? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Soy inmundo de labios. Y debo concluir, amados hermanos. Y mis conclusiones son largas, pastor. Pero mi carga en esta noche es esta, mire. Voló un serafín del altar. El altar del holocausto, el altar donde sacrificaban las ofrendas. Ese altar es un tipo de la cruz de Cristo.
De allí tomaron un carbón encendido y tocó sus labios. Necesitamos la purificación de la cruz, la purificación de la sangre de Cristo para que trate con nuestra lepra. Hay 2 capítulos completos en la Biblia, Levítico 13 y 14, que hablan de la lepra. ¿Y sabe qué tenía que hacer el leproso para saber que era leproso? Que una llaga era o no lepra, tenía que venir al sumo sacerdote. Y después de 7 días tenía que venir al sumo sacerdote. Y cuando ya era limpio tenía que venir al sumo sacerdote. No había, échale esto, échale un ungüento, hazle esta hierbita. No, ven al sumo sacerdote. El único que puede conocer tu vida es el sumo sacerdote, es Cristo. El único que puede sanarte a ti y a mí de nuestra lepra espiritual es Cristo. No podemos hacer la obra de Dios sin Cristo. Porque si no, muchas veces somos inmundos de labios. Es nuestro Usías. Es nuestra habilidad como ingenieros, como en nuestra experiencia. Y nosotros querer ofrecer un incienso, aún desde este sagrado lugar, que debe ser Cristo. No decía el pastor, ¿verdad? El otro día, ¿verdad? En ese púlpito que decía, queremos oír de Cristo, o no sé, pero aquí lo tiene el pastor, predicador. La gente quiere oír de Cristo. Y hermanos, necesitamos la purificación del altar del Señor. Que purifique nuestros corazones, que limpie nuestra lepra, que quite nuestro orgullo, que quite nuestra confianza en la carne. Delante de la presencia del 3 veces santo Dios, somos muertos. Ay de mí que soy muerto. Pablo dijo, yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. Con mi mente sirvo a la ley de Dios, con la carne a la ley del pecado. Veo una ley en mis miembros que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo. Voló hacia mí. ¿Y qué dice versículo 7? Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué culpa? ¿Era Isaías un pecador deliberado? ¿Era Isaías un hombre perverso? No, era un predicador que reconocía que delante de la presencia del Dios Santo está muerto. Como Dios nos habló esta mañana con respecto a nuestros tratos con nuestras esposas, nuestras actitudes. Y decía el pastor, tenemos que verlo también con respecto a la iglesia. Muchas veces vemos a los hermanos de arriba para abajo. Y amados hermanos, si queremos que el Señor envíe obreros a su mies, ¿qué clase de testimonio, de ejemplo estamos dándole nosotros a esos obreros? ¿Cómo ellos van a tratar a sus congregaciones un día? Necesitamos enviar obreros purificados. Esa es la carga esta noche. Isaías era un buen hombre, ahí están. Aún el Espíritu Santo lo estaba usando, pero había una necesidad en su vida espiritual. Aún David, ¿se acuerda de David ganando las batallas del Señor? Aproximadamente a la edad de 52 años, donde ya había vencido a Goliat, ya estaba en el reino. Dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra y David se quedó en Jerusalén. Y se quedó acostado y se levantó de su lecho y vio una mujer que se estaba bañando.
Y la mandó traer. Y aún sabiendo que era de uno de sus valientes. ¿Qué pasa? Esa mujer quedó encinta. Luego David manda a traer a su valiente. Y manda la sentencia de muerte en una carta que él mismo llevaba al general Joab. 9 meses después que nace ese niño, viene Natán el profeta y le dice: tú eres ese hombre. ¿Y sabe qué hizo David? Se encerró. Cuando le dijeron que ese niño iba a morir, se encerró 7 días. El niño murió antes del 8º día, al 7º día. Pero en esos 7 días, humillado, escribió el Salmo 51. Usted puede ver en la inscripción del Salmo 51. El hombre usado por Dios. El hombre como rey. En un pecado de tal magnitud que uno dice: no es posible, pero él mismo lo reconoce. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Gracias a Dios por la obra de Cristo cuando nos salvó, que si nuestros pecados eran rojos como el carmesí, vinieron a ser como blanca lana. Pero ahora en Cristo, como creyentes, necesitamos ser más blancos que la nieve. Porque la lepra brota. La lepra brota. Y amados jóvenes, y amados hermanos más jóvenes que su servidor, que desean hacer la obra de Dios, fue hasta después que Isaías fue purificado que el Señor preguntó, ese pasaje que lo usamos muy a menudo con respecto a las misiones: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién? E Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Si tu corazón no está en una buena comunión con Dios, la obra de Dios no es solamente que tú te aprendas las estrategias, las metodologías, o que levantes la voz como tu pastor o como aquel predicador que reconoces, o que te acomodes el pañuelito como el hermano Ezequiel, o te hagas el nudo. No. Necesitamos un corazón puro. Decía el hermano: solamente vive como cristiano. Y ahí están las promesas, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Necesitamos el Señor aún 40 días. Fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él preparó su corazón para la obra que Dios le había de llevar a hacer. Porque te vas a encontrar con gente, como dice aquí, a veces. Y yo entiendo que si le hablamos a una persona de Cristo, pues es muy probable que se convierta. Pero hermano, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y a veces Dios nos envía como predicadores para engrosar el corazón de las gentes que no quieren escuchar. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando que no haya nadie. ¿Qué va a pasar si no hay los resultados que tú esperas? Pero Dios te llamó allí. ¿Qué tal si te traicionan en el mismo ministerio? ¿Cómo vas a responder? Necesitas un corazón purificado para ser enviado. Que Dios nos ayude. Amado hermano, gloria al Señor por el deseo de que tienes de servir al Señor. Pero necesitas estar en una buena comunión con Él. Y estoy seguro que el pastor Álvaro abundará en la importancia de servir al Señor. Yo te animo, yo te digo, no hay mejor cosa que servir al Señor.
Yo te quiero compartir un versículo que Dios me dio cuando yo le entregué mi vida para servirle. Y es este versículo que dice en los Salmos: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Solamente tengo una vida para vivirla y quiero vivirla para mi Cristo. Y si el Señor te está llamando, Él es el Señor de la mies. No te resistas. No te resistas. Yo terminé la carrera de contador público. En el tercer semestre de contaduría pública, yo fui con mi papá y le dije: papá, yo quiero servir al Señor. Me dice: hijo, está bien, si tú quieres, pero en ese tiempo estábamos en la iglesia Puerta Abierta, el pastor David Cortés, pero me dice: pero lo más seguro es que tú no vas a ser un David Cortés, que vas a tener una iglesia que te sostenga, así que sería bueno que pues tú estudies una carrera. ¿Qué tal si pues no sabes? Le digo: papá, es mi corazón, yo quiero servir al Señor. Finalmente me dijo: si tú quieres, adelante, pero yo quiero decirte que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué hace, hermano? Le doy gracias a Dios por un hermano con el cual hablé y me dijo: pastor, hermano, él no era pastor yo en aquel tiempo, era un joven que quería servir al Señor. Me dijo: honrale, dice, lázole es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de esto reflexionar. Dios usó este versículo y yo decidí honrar a mi padre. No fue tan fácil porque me metí al instituto bíblico, aparte de la carrera y aparte de mi trabajo. No es fácil servir al Señor. Terminamos en junio del 95. Todavía no soy tan viejo. Julio del 95 me casé. Y agosto del 95 empecé a servir de tiempo completo. Hermanos, gracias a Dios por los conocimientos que me ha dado, pero el Señor no me ha dejado. Y como decía el pastor, no veo aquí ninguno anémico, ¿verdad? Y yo menos. Pero un llamado. Era un llamado que yo decía: no puedo yo. Un día el Señor me voy a ir a la sepultura. ¿Y qué voy a hacer? Voy a perder este privilegio. Es el Señor de la mies que envía obreros a su mies. El Señor de la mies está llamando, te está llamando. No te resistas. No me veas a mí, no veas a los pastores aquí. El Señor de la mies te está llamando. No rehuses someterte al Señor de la mies. Pero si nadie quiere, no, la mies es mucha. Los obreros son pocos. El Señor de la mies te envía a un lugar donde a lo mejor no muchos. ¿Cuántos se convierten en España? ¿Cuántos están ministrando en lugares donde no hay muchos? Pero el Señor de la mies los envió a esa mies. Solamente disponte. Amado pastor, también le animo a esto. Analicemos nuestros corazones delante de la presencia del Dios Santo. Porque puede ser que en muchos aspectos estamos haciendo nuestro ministerio en nuestras habilidades. Y se da cuenta cuando las cosas no salen como usted quiere o como el hermano no reacciona como usted quiere. Nos brota la lepra, ¿no es cierto? Necesitamos el amor del Señor, la firmeza de Cristo y la ternura de Cristo. Que Dios sea con nosotros. Pastor Ramón, oremos al Señor, hermanos. La verdad, hermanos, es que estoy temblando ante la presencia de Dios. Tal vez es el primer tiempo que estás aquí. Tal vez no has tomado todo lo que hemos escuchado en esta conferencia. Pero no tengo ninguna duda que Dios ha estado obrando.
Si de algo estoy seguro es que Dios está tratando de tomar corazones aquí. Y le digo algo, no de los jóvenes. Y no los excluyo, no de los hermanos, de los pastores. Dios está tratando con tu corazón. Y es tiempo que tu corazón se quebrante. ¿Cómo hay lepra? Tanto que apesta a lepra. Orgullo, dijo el pastor. ¿Cómo hay orgullo entre los pastores? Pareciera que Dios nos da una posición y es para enorgullecernos. ¿Por qué no vienes aquí un momento al altar? ¿Por qué no te humillas? No importa, hermanos, que el tiempo esté pasando. Créame. Es necesario que no dejemos pasar este momento porque el diablo va a tomar la semilla que Dios está tratando de sembrar en el camino, en ese terreno duro, donde decimos no es conmigo, no. Si ahora mismo yo hiciese una invitación a servir a Dios a tiempo completo, Dios está tratando de tocar corazones. Dios no ha terminado aquí, hermano. Mucho se habla de que Cristo ya viene pronto, y es cierto, pero Él no ha terminado de alcanzar almas. Si Dios está obrando, no importa qué edad tengas, no importa si eres un niño, un joven, no importa si eres un pastor. Nuestros títulos, déjalos a un lado. Sé el hombre que abrió su corazón aquel día que Dios te llamó al ministerio. Despójate del título. Solamente sé ese hombre sencillo, humilde, y vuélvele a decir que sí al Señor. Pídele perdón porque la obra está detenida por nuestra culpa, hermano. Dios quiere seguir obrando en las personas que Dios nos ha dado a pastorear, que Dios nos ha dado para apacentar. Y somos nosotros los que estamos deteniendo su crecimiento, porque estamos llenos de orgullo, de lepra. Ahí está en tu frente la lepra y no te das cuenta. Todos la podemos ver, menos tú. Traes problemas con el pastor que está enseguida de ti. Y tu bandera es, no, yo no tengo nada contra él. Y ahí está la lepra en tu mente, en tu frente. Y los hermanos saben. No mueras leproso. No te mueras leproso. Padre Celestial. Oh Señor, gracias.
Ni siquiera ha sido el predicador, Señor, ni su elocuencia. Gracias por el pastor, pero no le atribuimos nada de mérito. Es tu Espíritu, Señor, quien ha estado obrando. Te rogamos que no te apartes de nosotros esta noche. Sigue obrando, Señor. Sigue haciendo esa obra que tú quieres hacer en nuestros corazones. Sigue usando a tus siervos. Y tu nombre sea glorificado, Señor. Lo único que deseamos. Y aún mi corazón está dispuesto, Señor. Solo quiero hacer tu voluntad. Y tú lo sabes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.